Bienvenidos ingenieros. Vamos a hacer un problemita que contiene, como vemos, una fuente de tensión, resistores y también contiene diodos. Vamos a leer la letra. En el circuito de la figura la tensión va aumentando gradualmente desde cero. O sea que tenemos una fuente variable, pues está mal representada. El símbolo de fuente variable es una fuente con una flechita, así, vamos a hacerla así, más delicadita, que indique que el valor del voltaje o diferencia de potencial de esta fuente va cambiando con el tiempo. Por aquí tenemos el positivo y por aquí tenemos el negativo. Muy bien. Determine qué diodo comenzará a conducir en primer lugar y a qué tensión de la fuente comenzará a hacerlo. Utilice el mismo equivalente para los diodos con una resistencia de diodo igual a 0, o sea, es un diodo ideal en este aspecto, pero tiene un voltaje gamma de 0,6 volt. Veamos lo siguiente. El circuito que tenemos respecto a las resistencias es un circuito en serie, ¿no? Con estos diodos que conducirán o no conducirán. Para que este diodo conduzca, entre estos dos puntos, entre estos dos extremos, deberá tener 0,6 volt. Lo mismo para este diodo. Para que comience a conducir tendrá que tener 0,6 volt entre los extremos. Es decir, esos 0,6 volt estarán entre A y B y también entre los extremos del resistor, porque el resistor y el diodo están conectados en paralelo. Y lo mismo en este caso. Ahora bien, supongamos que estamos con un voltaje de la fuente tal que aquí todavía no hemos logrado los 0,6 volt. Por tanto, ni el diodo 1 ni el diodo 2 va a conducir y tendremos una corriente eléctrica a través de las resistencias. Hemos dibujado esa corriente eléctrica. Por lo tanto, la pregunta es esta. Aquí, en los extremos de esta resistencia, habrá una diferencia de potencial, aquí también y aquí también. ¿En qué orden se establecen esas diferencias de potencial? Es decir, primero hay una diferencia de potencial aquí, luego aquí y luego aquí. No, la corriente se establece en el circuito instantáneamente. Es decir, si hay una corriente a través de esta resistencia, también la habrá a través de esta y de esta, en el mismo instante. Y será la misma intensidad de corriente porque estos elementos están en serie, estos resistores están en serie y los diodos no están conduciendo. Por lo tanto, podré ir aumentando el voltaje hasta que finalmente yo tenga 0,6 volt. Cuando tenga 0,6 volt, por ejemplo en esta resistencia, ¿qué voltaje voy a tener en esta? Teniendo en cuenta que las resistencias son todas iguales. ¿Qué voltaje voy a tener aquí? Pues voy a tener 0,6 volt. Entonces, considerando que con 0,6 volt los diodos están en condición de conducir, pero todavía no están conduciendo, podríamos calcular el valor de la intensidad. Si aquí tenemos entre C y D 0,6 volt, sabiendo el valor de R2, podríamos calcular la intensidad. Vamos a hacerlo. Sería 0,6 volt dividido la resistencia R2, que es de 1 kiloohmio. 1 kiloohmio. O sea que esto nos quedaría 0,6 miliamperes. Muy bien, pero dijimos que la corriente es la misma en todos los elementos. Por lo tanto, ¿qué diferencia de potencial voy a tener entre A y B? También voy a tener los 0,6 volt. Entonces voy a averiguar el voltaje, ese voltaje límite de la fuente para el cual la diferencia de potencial entre cada diodo va a ser de 0,6 volt. Puedo aplicar Kirchhoff, por ejemplo, saliendo de este punto y volviendo a este punto. Entonces me quedaría más V sub I. Luego tendríamos una caída de más menos en R1, que sería menos R1 por I, y luego la caída en R2, menos R2 por I, y luego menos R3 por I, e igualamos a 0. Por lo tanto, como sabemos el valor de las resistencias y de la intensidad, nos quedará
V sub I menos I por R1 más R2 más R3. Y todo eso nos dará 0,6 miliamperes por 3 kiloohmios. Miliamperes, que es 10 a la menos 3, se va con kilo, que es 10 a la más 3. Y por lo tanto, el voltaje de entrada de la fuente será 1,8 volts. Bien, ¿qué pasará a partir de los 1,8 volts? A partir de ese voltaje va a conducir este diodo, y como la resistencia es cero del diodo, evidentemente la corriente no pasará por R2, sino que la corriente pasará por el diodo D1. Pero también eso estará ocurriendo en el diodo D2. ¿Qué diodo comienza a conducir primero? Ninguno de los dos. Comienzan a conducir simultáneamente ambos diodos. Vamos a dibujar la situación ahora, suponiendo que tendremos un voltaje, V sub I, que será mayor que 1,8 volts. Si el voltaje es mayor de 1,8 volts, no habrá corriente a través de los resistores, por eso he quitado los resistores o resistencias, y la corriente pasará solamente por el diodo. Recordando, eso sí, que la diferencia de potencial que vamos a tener entre los extremos de cada diodo será de 0,6 volts. Mientras el diodo esté conduciendo, entre sus terminales tendremos los 0,6 volts. Entonces podríamos calcular esa corriente I'. Si V sub I es mayor de 1,8 volts, podemos aplicar Kirchhoff recorriendo este circuito a ver a qué relación llegamos. Tenemos más V sub I, vamos a ponerlo aquí, más V sub I. Luego pasamos por R1, sería menos R1, que es un kiloohm por el valor de la intensidad. Y luego, al pasar por el diodo, tenemos menos 0,6 volts, porque aquí está el más, aquí está el menos, lo mismo para este. Sería menos 0,6 volts, menos 0,6 volts. Y como hemos recorrido todo el circuito, entonces lo vamos a igualar a 0. Entonces nos quedará V sub I menos 1,2 volts. Esto lo transponemos al otro lado, o sea, como más un kiloohmio por I y luego un kiloohmio pasa dividiendo, y nos queda que la intensidad, será función del voltaje variable V sub I, siendo este ya mayor de 1,8 volts. Ahora, generalmente estamos interesados en saber la relación que hay entre el voltaje de entrada y un voltaje de salida, que podríamos tomar ese voltaje de salida como entre A y B. Queremos saber qué pasa con el voltaje entre A y B mientras este voltaje está aumentando. Y luego hacer una representación gráfica. Notemos lo siguiente, que luego que pasamos el voltaje de 1,8 volts de la fuente y lo seguimos aumentando, la diferencia de potencial que se mantendrá en este diodo mientras esté conduciendo será de 0,6 volts. Podrá llegar a romperse. Si la intensidad que le hacemos circular es muy grande, el diodo puede romperse y ponerse en corto. Pero si no llegamos a esa situación, por más que varíe la corriente en este circuito, la diferencia de potencial entre A y B será de 0,6 volts. Entonces vamos a representar esa situación. Hemos vuelto al circuito original para ver el voltaje de salida entre A y B para voltajes que sean menores que 1,8 volts, donde sabemos que el voltaje que tendremos aquí será menor de 0,6 volts y por lo tanto los diodos no estarán conduciendo. Vamos a ver, saber el voltaje que hay entre A y B implica saber el voltaje que hay en el resistor R3, o sea, entre D y B. ¿Por qué? Porque están en paralelo. La diferencia de potencial de dos elementos en paralelo es la misma. Fijémonos que el punto D, que podría ser este o este, es lo mismo que el punto A, porque aquí no hay ningún elemento. Esta es una línea equipotencial, y lo mismo aquí abajo. B y B, estamos hablando del mismo punto. Entonces estamos interesados en saber
la diferencia de potencial que hay entre A y B. La diferencia de potencial que entre A y B, o entre D y B, que es lo mismo, vamos a escribirla como V a B, la podemos calcular por la ley de Ohm, haciendo R3 por el valor de la intensidad. Y para calcular el valor de la intensidad, simplemente aplicamos Kirchhoff. Ponemos nuestros signos, la fuente tiene su polaridad, ya sabemos, el positivo es la raya más grande, el negativo la rayita pequeña. En los resistores ponemos más, menos, más por donde entra la corriente y menos por donde sale. Entonces es un Kirchhoff súper sencillo porque es un circuito en serie que al final nos va a quedar que V sub I menos R1 más R2 más R3, que serían menos 3 kiloohmios por I, todo eso será igual a 0. Y por lo tanto, de aquí podemos despejar la intensidad, que nos quedará igual a V sub I dividido 3 kiloohm, será la intensidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este valor de intensidad obtenido lo vamos a sustituir aquí. Y por lo tanto, el voltaje entre A y B será igual a R3, que vale 1 kiloohmio, por I, que es V sub I, dividido 3 kiloohmios. Simplificamos kiloohmio con kiloohmio y aquí nos queda un tercio y nos quedará 0,33 V sub I. Es decir, que mientras no lleguemos a los 0,6 volt en cada diodo, la tensión de salida, el voltaje de salida entre A y B, es directamente proporcional al voltaje de entrada, donde la constante de proporcionalidad es 0,33. Si el voltaje de entrada fuera 0, 0 por 0,33 me da 0, el voltaje a la salida AB también será 0. O sea que vamos a tener un punto de salida de nuestra gráfica que será el punto 0,0. Y luego podemos pensar, cuando V sub I valga 1,8 volt, ¿qué voltaje tendremos a la salida? Pues sustituimos 1,8 por 0,33 y eso nos dará algo que ya sabíamos, 0,6 voltios. Vale, entonces pongo aquí 0,6 voltios. Esto no está a escala, ¿no? Vamos a mejorarlo un poco. Aunque no esté a escala, vamos a poner por aquí el 0,6. Bueno, y ya sabemos que como la relación es lineal, es una proporcionalidad directa en este caso, podemos trazar la gráfica. Nos quedará de esta forma. Vale, ¿y qué pasa a partir de los 1,8 volt? Pues dijimos que este diodo, por más que aumente el voltaje, mantendrá, si está conduciendo, los 0,6 volt. Así que ahora a partir de ahí tendremos una recta horizontal que justamente indica eso, que a pesar de que el voltaje en la fuente, el V sub I, está aumentando, el voltaje entre A y B será constante. Bueno, la verdad que fue un ejercicio cortito, pero muy conceptual y muy interesante. Así que les agradezco que hayan visto el vídeo y por favor les sugiero que se suscriban y con eso me motivan a que yo siga haciendo estos vídeos. Muchas gracias. Suscríbete gratis al canal, pincha en listas y fíjate la cantidad de temas, todos basados en problemas de examen de universidad. Entonces, si te interesa ingeniería informática, aquí lo tienes. Pinchas en ingeniería informática y aquí encontrarás decenas y decenas de ejercicios resueltos de todos los temas y también de diodos, por supuesto. Si entras a la lista que ves ahí debajo, cómo resolver problemas de corriente continua, encontrarás infinidad de problemas de examen, incluidos problemas de diodos, de corriente continua, resistores, con capacitores, etcétera, etcétera, etcétera. Si no apruebas, es porque no quieres realmente, porque todo el material y todos los exámenes de ingeniería informática lo tienes en mi canal. Así que suscríbete y triunfa en física.